Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a otro programa del Modo Nodo. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Clau. Bueno, tenemos un programón como siempre y desde el último Modo Nodo a este Modo Nodo han pasado muchísimas cosas, así que vamos a tratar de contarles un poquito y hacer un resumen de lo que ha pasado. Como siempre, tenemos un tema principal al cual nos vamos a abocar, pero eso se lo vamos a contar después. Hemos tenido entre los últimos días de mayo, los primeros días de junio, celebramos las elecciones de comisiones internas en nuestro sindicato APUA, hecho importante, relevante de la democracia sindical de toda institución, así que saludamos a todos los delegados, delegadas generales y a los compañeros que han pasado por esa elección y agradecer a los compañeros y a las compañeras que han votado, porque fue una elección de mucha participación, lo cual es importante. Sí. ¿No? En este momento, qué importante la participación en un proceso electoral del sindicato, así que muy bien eso. Nos pone feliz eso, es verdad. También tuvimos el 3J, nos gratamente pudimos ver una imagen, una plaza llena, y fue lo único grato, ¿no? Porque sabemos que el 3J, ni una menos, es una fecha y con los últimos hechos que han sucedido y que siguen sucediendo, lamentablemente, vimos una plaza llena de mujeres y llena de hombres también. Qué bueno que fuiste, Clau, y todos los compañeros de nuestro sindicato que acompañaron eso y otros varones. Es con ustedes, es un tema que va más allá de las mujeres, el femicidio. Bueno, ahí APUA tuvo también gratamente una participación, vos que estuviste en la organización y que estás ahí en la cocina con las demás compañeras, APUA la verdad que fue un ejemplo entre los sindicatos que había. Así que también nos pone contentos saber que todavía tenemos esa llama y que podemos salir a la calle y que sostenemos esas banderas y no las abandonamos. Un hecho no tan grato también para comentar y que no podemos dejar de lado es la despedida al Indio Solari. En lo particular, bueno, no voy a ser autorreferencial, me marcó mucho la adolescencia, he ido a verlo por todo el país, viví esas misas recoteras, pero un artista que trascendió, un artista de masas, de un movimiento cultural que generó en la gente y sigue generando algo casi inexplicable, que lo saben y lo conocen aquellos que fueron a verlo y aquellos que vivieron eso. El Indio tenía un mensaje muy claro, una forma de ver la vida que lo reflejaba en sus letras, en esas letras rebuscadas y difíciles de entender, que al final se llegaban. Poesía pura del pueblo, que me parece que también trascendió, abarcó muchas generaciones, ¿no? Bueno, esos procesos son súper importantes. Y qué suerte que no accedieron a velarlo ni en la Casa Rosada ni en el Congreso. Totalmente. Porque hubiese sido algo muy cortito, muy chiquito, y el Indio merecía que todo el pueblo lo despidiera. Fueron muchas horas, pasó, no creo que 1 millón de personas pasaron, no sé, o más. Así dicen los números. Así es que bueno, que él se fue y se despidió con el pueblo. Desde la UBA, con el premio Honoris Causa y desde la comisión interna nuestra, le hemos hecho el homenaje y también no queríamos pasar desde nuestro humilde Modo Nodo también para despedirlo. Otro tema también para mencionar y para contar brevemente aquí, el miércoles para todo nuestro sector no docente universitario, el miércoles se firmó un acuerdo entre el Gobierno Nacional, el CIN, que es el Consejo de Rectores, y todas las federaciones sindicales, un acuerdo que tiene que ver con una recomposición salarial, con más plata para los hospitales, para el aumento de las becas de verano y para un aumento en los gastos de funcionamiento. Este acuerdo no es la implementación de la ley, seguimos reclamando para que se implemente la ley de financiamiento universitario. Esto es un principio de acuerdo y una reapertura paritaria que hace el gobierno, primero reconociendo toda la lucha que venimos llevando y una necesidad también del otro lado de que empiecen a funcionar los hospitales, de que empecemos a tener un aumento de los gastos de funcionamiento y a tener una recomposición salarial los y las no docentes. Vamos para adelante, seguimos con eso. Es insuficiente el acuerdo,
pero es un acuerdo que nos permite por lo menos empezar a tomar un poco de aire. Yo quiero destacar algo muy importante ahí. Estamos recuperando el espacio de negociación paritaria que no existía hace ya 2 largos años con este nuevo gobierno. Ese espacio de diálogo social, de negociación colectiva, son las fortalezas de los sindicatos. Entonces hubo un primer acuerdo donde firma el SIN, una cosa general, y después se abrieron 2 espacios independientes de negociación colectiva, por un lado los docentes, por otro lado los no docentes de todo el país, así que eso me parece que hay que poner el acento, hay que ir por ese lado. Tenemos nueva fecha de paritaria el 10 de julio, así lo dice el acta. Ahí vamos a estar planteando otras cuestiones, la garantía salarial, que la tenemos congelada también, bueno, y ir viendo cómo impacta esto en el bolsillo. Y un compromiso a 3 meses de un compromiso. Bueno, se reactiva todo eso, ¿no? Así es. No hubiésemos llegado acá sin el acompañamiento de toda la sociedad, sin el músculo que supimos articular adentro de la Universidad de Buenos Aires, sin los estudiantes, sin la familia de los estudiantes, el vecino, la vecina, los trabajadores, las trabajadoras, no hubiésemos podido estar en este espacio. Falta muchísimo todavía. Al galleguito, no nos trates de boludo, no nos torcieron ningún brazo, seguimos en pie de lucha por lo que falta. Este acuerdo era urgente. Era urgente, así es, seguimos en pie de lucha. Pero vamos para adelante por lo que falta. Por supuesto, seguimos en pie de lucha y no bajamos las banderas. Mejor no lo podría haber explicado. Y como dije antes, y como este programa siempre está apuntado o tocamos algún tema especial y de relevancia, bueno, vamos a estar con algunas compañeras referentes de APUBA, delegadas generales, secretarias de los hospitales y de otros sectores. Juli va a estar analizando con ellas el 3J, el Ni Una Menos. Así que ese va a ser nuestro tema hoy y va a estar dedicado al 3J Ni Una Menos. Vamos a estar viendo unas imágenes y en el medio, compañeros y compañeras, una APUBA que sigue funcionando en deportes, en acción social, en cultura, en capacitación, como siempre, cada vez con más trabajo. Así que, Juli, espero y voy a escuchar y voy a ver con atención y vamos a estar atentos a este bloque. Vamos a estar viendo unas imágenes ahora hasta pasar al bloque. Bien, veamos las imágenes. Empiezo por el final, terminaré en el principio. La maternidad como identidad. El ideal femenino exige maternidad. Sin maternidad no hay feminidad. Sin maternidad ni llegamos a ser mujeres. Por eso, cada una hará el esfuerzo y será empujada a encajar y convertirse en madre en nombre de la naturaleza y la normalidad. La maternidad abarca por completo a la mujer, porque la idea que se construye socialmente no es para ser madre. Se necesita ser mujer, sino que para ser mujer se necesita ser madre. Este es un pedacito, unas oraciones apenas de maternidad, deseo, mandato. Acá hemos estado hace unos días en una actividad en el Hospital de Clínicas con Lala, mujeres que nos fueron tapa, súper recomendable.
Y con esta lectura me voy a introducirme en esta parte del programa Modo Nodo de la Comisión Interna de Rectorado y Consejo Superior. Creo que estos son uno de los debates que nos ha traído el feminismo. Creo que esto es uno de los debates que estallaron después de aquel Ni Una Menos en el 2015, esa primer gran movilización que congregó a generaciones y generaciones de mujeres que, hartas de los femicidios y de la violencia machista, decidimos salir a la calle. Y para eso nos reunimos acá con nuestras compañeras, que las quiero presentar. Carolina Frattari, que es delegada general del Ciclo Básico Común y prosecretaria de organización recientemente. Gracias, Juli. Clarisa da Silva, que es delegada general del Instituto Bacareza y también prosecretaria de Hacienda de nuestro sindicato. Muchas gracias. Y mi compañera muy querida, y creo que es la más joven de esta mesa, Cintia Mendoza, que es flamante delegada general del Hospital de Clínicas y también ya anteriormente secretaria asistencial de nuestro sindicato. Y Cintia viene trabajando en APUBA desde ser una joven, ¿no? La juventud estuviste sindical. Bien, chicas, creo que hay una de las cosas que más nos interesa en esto es pensar, ¿no? En esta lectura que yo hacía, todos los debates nuevos que vinieron a ponerse sobre la mesa. Con el Ni Una Menos se empezó a hablar y a sacar como la cáscara, ¿no? de la violencia, cuál es el origen. Entonces yo digo, desde el corazón, desde las entrañas, ¿dónde estaban ese 3 de junio del 2015 cuando estalló no solamente esa marcha, sino estallaron y se abrieron todos estos temas? La que quiera, la que tenga ganas, la que ya le haya venido a la mente dónde estaba. Yo estaba en el CBC y estábamos preparándonos. Y era si puedo compartir, que teníamos esa sensación de bronca y mucha tristeza. Yo creo que la primera Ni Una Menos nos llevó a la calle con mucha bronca, pero con un sentimiento encontrado, con mucha tristeza. Salimos todos juntos, éramos una banda, más de la que yo esperaba. Ahí dije, algo acá se está por venir. Y éramos muchos en la calle. Estaba en el CBC, sí, recuerdo como hoy. ¿Vos? Yo, como dijiste antes, yo soy del Instituto Bacareza y obviamente estaba en ese momento, porque somos asistenciales, estábamos ahí, pero también en ese momento se estaba como charlando, hablando entre las mujeres, que ya estaba como el hartazgo de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer nosotras? ¿Qué tenemos que hacer nosotras? Y ahí se nos venía la calle. Tenemos que estar en las calles. Total. Bueno, en el Hospital de Clínicas también nosotros teníamos una organización de compañeras que venían ya militando y comprometiéndose con estas causas, pero nosotras salimos también organizadas a la calle y ese Ni Una Menos, yo participaba desde la juventud, pero también creo que si hay algo que tenemos las mujeres es, por supuesto, más allá de la red y de la conexión de que lo que nos pasa a una nos atraviesa a todas, porque estamos conectadas por las mismas experiencias y también desde ese mismo lugar también podemos conectar para organizarnos y para salir a la calle, que creo que es lo que el feminismo hizo todo este tiempo, por eso también sigue y persiste como tiene que existir y tiene que seguir así, porque me parece que es necesario, súper necesario en este momento donde estamos atravesando situaciones de violencia que están habilitadas en todos los espacios y hay que seguir en ese camino, ¿no? Creo que volver a esos momentos es parte también de esta, por lo menos desde nosotras, de la militancia feminista. Había como demandas que compartíamos, ¿no? En todos los espacios políticos, en los sindicales, en el espacio político, digamos, compartir demandas, y aparte había gobiernos en ese momento, ¿no? El gobierno de Néstor, de Cristina posteriormente, inclusive durante el gobierno de Macri hubo
una suerte de habilitar todas estas cosas, de dar estos debates, de impulsar distintas leyes, o sea, como que había una apertura interesante, donde el feminismo creció un montón y también creció desde lo normativo, ¿no? Porque los cambios culturales a veces son así como para abajo, pero también tiene que ver con que hay que, desde la norma, desde el Congreso, impulsarlos, ¿no? Entonces, a mí se me ocurren un montón. No sé, la ESI, IBE, ILE, el matrimonio igualitario, todas esas cosas que venían a enmendar lo no dicho, lo no mostrado y que producía absolutamente violencia. Digo, ¿cómo enlazan esto con la vida interna de nuestro sindicato? ¿Se acuerdan qué hicimos? ¿Qué hicieron las compañeras que estaban antes que nosotras? ¿Qué transitamos? Venía un movimiento muy pionero en APUBA, que venía trabajando estos temas, que empujaba, que los ponía, que también contagiaba en los lugares en los institutos donde había mujeres militantes, se acercaban temas de los que no hablaban. Contaba hace un ratito una anécdota, lo que fue la primera charla sobre violencia de género en el CBC, que era algo de lo que nunca se había hablado. Se hablaba así porque ni una menos lo que trajo fue el debate en la sociedad y en todas las familias, y en los sectores, y en las escuelas, y entre los adolescentes. Pero en nuestros lugares, por lo menos para mí había sido una experiencia haber podido tener esa charla y recuerdo también compañeras que se habían levantado muy angustiadas. Eso fue también una alarma para las que veníamos militando, que dentro de nuestros espacios, que parecían súper cuidados, había compañeras sufriendo en silencio. Fue como muy fuerte. Pero el compromiso estaba y fue como un contagio, porque si recorremos la historia de ese grupo que venía militando, como fuimos siendo cada vez más, nos fuimos agarrando cada una de la mano, ¿no? Fuimos nutriendo ese espacio, fue creciendo y cuánto hemos recorrido a lo largo de los años. No, Clary, ¿vos te pusiste de negro? ¿Te acordás que estábamos de negro, que salimos a la calle? ¿Hubo mujeres en el Bacareza de negro? Contanos un poquito. Sí, hubo mujeres y también ese movimiento, ¿no? Que pasó, ese momento que vivimos, todas querían salir y todas decían yo quiero estar, y si bien muchas no entendían bien, sino que estaba el hartazgo, ¿sí? Estaba el ya ahí en el momento que ya empezaba a cambiar el lenguaje, que ya no era un crimen pasional, que era un femicidio, que se empezaba a nuestro gremio en ese momento. Yo quiero como hacer un poquitito para atrás porque, 2015, pero en ese momento, 2010, recién era mi primer mandato, entonces era también hacer un reconocimiento, ¿no? Porque ahí estaban mujeres que, como Gaby Figueroa, Elida Cuñado, Julieta Vitulo, vos estabas ahí para acompañarnos, para guiarnos, para cuando el sindicato que estaba organizado para salir a las calles, nos estaban como mostrando el camino. Es por acá, vimos esto, hay que salir, y entonces toda esa organización, la remera negra, como decís vos, nos vestimos de negro, salimos a la calle, ahí levantamos nuestra voz. Eso me gusta como para... Hay una característica, ¿no? Porque todas estas cosas, obviamente, todas las teníamos hecha carne, todas las mujeres, ¿no? Ahora, hay algo interesante, cómo vos pasás de la concientización por ejemplo, hacer un cambio real y efectivo, que no solamente tiene que ver con lo cultural, sino que muchas veces tiene que ver con una norma, ¿no? Nosotros pudimos avanzar colectivamente en un montón de cosas en el espacio gremial, ¿no? Me acuerdo de la licencia por violencia de género, que fuimos uno de los sindicatos pioneros, todo el paquete de licencias que nos costó un montón de años poder ordenarlo, sistematizarlo, proponerlo y en el momento justo hacer un nuevo acuerdo paritario. Pero hay otras cosas que se hicieron también impulsadas por las mujeres, y para eso quiero que te voy a hacer algunas preguntas, ¿no? El programa de salud sexual y reproductiva ayer tuvo un momento importante que te voy a pedir que lo cuentes, y anteriormente
también impulsado por mujeres, un consultorio IBILE, ¿no? ¿Cómo se tejió eso? Porque eso es Sí, lo que hay que contar. sí, es que por supuesto, ayer hablábamos con la doctora y con las profesionales que integran este equipo, que sí es cierto, lo sentimos así como buenas mujeres y muy feministas, es un parto. ¿Por qué? Porque nos costó, y eso se trata, cuando una entiende que esto no es para un bien individual, es para un bien colectivo de las compañeras y de toda la comunidad. Creo que es el camino que, como dije hace un ratito, nos queda por recorrer, porque si bien es algo que está como una ley, en el caso de interrupción voluntaria de embarazo y interrupción legal, creo que el tener un espacio digno donde las mujeres puedan acercarse, donde puedan atenderse, y no solamente desde lo profesional y el punto de vista académico, sino también desde esa contención que hay con un equipo interdisciplinario que articula con los servicios que tiene que articular, y cuando hay una presencia del sindicato y por supuesto de compañeras, y vos hablaste hace un ratito, Juli, de las pioneras, esas mujeres que estuvieron haciendo el camino también y que son parte de este trabajo, y por supuesto mi madre, Elsa, que fue todos estos años delegada general del hospital y que por supuesto también marcó un camino muy importante y una huella donde ha dejado todas estas enseñanzas para nosotras. Y también me pongo a pensar, y voy a hacer una infidencia porque me parece que es parte de esta construcción. Cuando yo comencé con el tema, se empezó a dar el tema de la interrupción voluntaria de embarazo, yo tenía y yo te lo he dicho a vos, Juli, en una charla que tuvimos acá, presentes acá en el Instituto Facultar, y no me olvido más, es como que yo me costaba, nosotras venimos con muchas estructuras, No era aborte. Estaba como que me autocuestionaba permanentemente todo este tema y decía, yo necesito, es como el feminismo. Ninguna mujer nace feminista. Las mujeres tenemos que nos tener vamos claro. y es un Totalmente. camino de ida donde nosotras ingresamos y no salimos más. Uh-huh. Y no solamente desde la capacidad, sino también desde las prácticas. Y eso es lo más importante. En las prácticas y en los hechos, nosotras nos vamos entendiendo que, bueno, hay que tender la mano en las necesidades que hay y que no todas estamos en la misma línea de entenderlo. Por eso cada vez que va ingresando una compañera en los espacios del feminismo, hay que tender la mano y entender también que eso es un proceso que no se da de un día para otro, que tiene que ver con una construcción y una deconstrucción permanente. Así es. No nacimos feministas, nos construimos, pero volvemos. Nos criaron con el otro manual. Total, al brazo. Totalmente. ¿No? Con Es todo lo que una... hay que ser. Y es una tensión de todo el tiempo y todos los días, inclusive hoy con el recorrido que tenemos cada una de nosotras, todos los días ponemos en tensión estos temas, porque hay una cosa muy, muy de raíz que nos atraviesa, que está en nuestras casas, con nuestros seres queridos, el lenguaje también. Sí. Vos nombraste a nuestra compañera Elsa Carrizo, nuestra querida amiga Elsa y referente. Yo tengo una anécdota con Elsa. Cuando arrancó todo esto, viste, del 2015 y un poquito antes también, un día estaban en una actividad en el Hospital de Clínicas y me habían invitado a asistir, a participar, no me acuerdo bien de qué era, pero estaban todas las mujeres de Clínicas, viste, ahí. Y entonces Elsa termina la actividad, se me acerca y me dice, no, yo tuve que hacer algo porque si no esto nos pasa por encima, hay que conducir esto. Bueno, una gran conductora que más allá de la edad que tiene, de haber nacido en la provincia, de haber estado atravesada culturalmente con el patriarcado, con no nació feminista ni mucho menos, pero con una sensibilidad absoluta, con una gran conductora y referente política que supo leer en su momento estos cambios y poder conducirlos y abrir esos espacios y no cerrarlos. Yo quiero hacer una pregunta, no sé, a Caro y a Clary, volviendo un poco al ámbito laboral sindical, ¿no? Digamos, de esta apertura, de los debates que se dieron, que nos cuenten así un poquito cada una brevemente cómo
¿Cómo trabajaron el tema de las licencias, la apertura de licencias que se hizo, ese trabajo colectivo? Porque ahí lo laburamos con nuestros compañeros varones, ¿no? Entonces es importante esto, no es solamente nosotras, sino que en algún momento nosotras hacemos esto y es con todos porque lo necesitamos. La que quiera. No, el Bacareza lo trabajamos siempre abrazando a todos, como dijiste vos, pero también sentimos en principio como esto de decir, bueno, ¿de qué se trata, no? ¿Será que cuando yo pueda acceder a una licencia, en mi trabajo va a volver a estar todo bien cuando vuelva? En ese digamos, discurso, ¿no? De decir qué es lo que estamos haciendo, de qué se trata, cómo viene, contanos un poco más. Nos pedían capacitación, eso por un lado las mujeres, ¿no? Esa duda que tenían. Y los varones acompañaron, siempre acompañaron. Es como que hubo esto de decir qué bueno que pueda darse esto, que nuestro gremio pueda lograr estas licencias con este trabajo enorme que se vino haciendo. Pero también haciendo como capacitación y rondas de encuentro con ellos, contándoles que también es importante que ellos acompañen a la persona que va a tomarse, ¿no?, la licencia, que ellos tienen que estar, ¿no?, que ellos son parte. Y eso fue bueno, fue interesante. No deja de ser siempre algo que hay que volver a tocarlo, ¿no? A decir, bueno, acérquense, vamos a charlarlo, cuál es tu duda, ponernos ahí como un poco más el hombro, ¿no? Y decir, bueno, no está mal que no entiendas, que no sepas de qué se trata. Hemos trabajado muchísimo también con las oficinas de recursos humanos con estos temas y que han podido palpar de qué se trataba, ¿no? Visibilizar este gran logro que hubo. Así es que en el Bacareza lo seguimos trabajando todos los días, porque es algo que lo tenemos que defender, lo tenemos que seguir defendiendo y interiorizándonos cada vez que alguien venga con una duda para que nosotros podamos charlarlo y acompañar. El primer desafío que me encontré fue la licencia de violencia de género, porque obviamente se planteaba, fue trabajar, como dice Clary, en concientizar de que teníamos que dejar de hablar de problemas psiquiátricos, que teníamos que dejar de hablar de faltas injustificadas, que teníamos que empezar a ir. Me tocó con el desafío de explicarle a los compañeros que tras una denuncia, un sufrimiento, estaban respaldadas por una licencia con el nombre real de lo que esa compañera estaba sufriendo en silencio y que muchas veces se acercaban, porque al principio las mujeres que hemos estado militantes en la interna éramos la primero que se acercaban y a través del sindicato fuimos teniendo, lo primero que tuvimos fue la herramienta de cómo contener y no revictimizar a esa compañera. Pero el primer desafío que yo lo recuerdo es el de militar con mis compañeros y con los compañeros y con las áreas de recursos humanos la licencia por violencia de género. Y después, con mucho orgullo, la ampliación del régimen de ampliación de licencia, que también conlleva una militancia constante y también entender que a veces a los hombres, a los compañeros varones, el extender sus licencias que tienen que ver con cuidados, ¿no? O cuidados no solamente a sus hijos, sino también a los adultos mayores, hace que a la hora de tener que acceder a esas licencias sigan sintiendo un poco de vergüenza o el mismo prejuicio con sus propios compañeros varones. Yo creo que el régimen de licencia es algo que uno tiene que seguir militando para que no se olvide, porque atrás de cada uno, tanto de la violencia de género, la licencia de violencia como la de las extensiones, que ha sido un orgullo enorme, y atrás ha habido un trabajo de muchos años de campo, ¿viste? Esto de escuchar y de saber qué era lo que estaban necesitando los compañeros y las compañeras no docentes. O sea que
se milita, se trabaja todos los días. Yo creo que cada vez que alguien viene a pedir por una licencia, uno saca, ¿viste? El manual, de hecho, lo que tenés, llévatelo, ¿viste? Sigue como vigente para que no se olvide y también que los compañeros sepan que trabajar con los varones. Me parece que eso también es un momento de volver a estas nuevas masculinidades, a que no sientan vergüenza, a que que no hay nada más lindo que sea la crianza compartida, que cuidar a un adulto mayor es responsabilidad también de ellos. Y bueno, así se trabajó. Lo sigo teniendo como herramienta con mucho orgullo de mi organización y teniéndola ahí, como la herramienta, viste, bajo el brazo, pero la recuerdo así. El primer encontronazo fue qué iba a pasar con esa violencia de género y cómo se iba a utilizar. Bueno, ya estamos como empezando a redondear toda esta parte del programa. Hablamos de la memoria, que es importante, de dónde estábamos hace 11 años, en nuestro caso en el sindicato, con una movida mucho más atrás en tiempo. Hablamos de los temas que estuvimos abordando desde nuestro propio sindicato, cómo nos ha impulsado esto. En este momento que estamos en un momento de súper retroceso, ¿no? No me quiero detener mucho acá porque es un bajón, pero todas sabemos, todos quienes nos escuchan, estamos en un momento muy, muy complejo. Todavía hay cosas que duelen, políticas que están desfinanciadas, que no sirven, pero vamos a dedicarle esta última parte para hablar del futuro. ¿Qué sintieron? Empezamos pensando, ¿dónde estabas en el 3J? Hace 11 años, ahora yo, las 4 que estamos acá, estuvimos en esta última plaza. ¿Cómo vibraron? ¿Cómo sintieron? ¿Qué quieren decirle a las generaciones futuras? Todas tenemos hijos, hijas, más o menos de la misma edad. ¿Cómo la ven? La que quiera, arranque. Creo que si hay algo que se vio este último 3J es ese hartazgo que hablaba Clary hace un ratito y en el caso mío tengo 2 varones, pero de muy diferente edad. Pero creo que también hay una diferencia abismal entre esas 2 generaciones porque hace un ratito comentaba Caro, lo hablábamos fuera del micrófono, pero veíamos que hay una diferencia de los jóvenes y desde los más chiquis, que son por ahí la edad de la pubertad, adolescencia, que vienen muy naturalizados su tema de... No tienen tantos prejuicios, por ahí los un poco más grandes y los jóvenes están como un poco, por lo menos en el caso de los varones, de los míos, pero sí creo que también hay una necesidad también de salir, de poder expandir esta bronca, porque... Es volver a lo mismo, ¿no? Es decir, si nosotros no salimos, nosotras no salimos, es seguir naturalizando todo esto y, digamos, siendo una parte también fundamental en este caso, en el caso, yo hablo desde la militancia, entiendo también que hay muchas jovencitas que están un poco abrumadas con muchas situaciones y a veces ese abrazo, ese tender la mano, como hablé hace un rato, es necesario muchas veces también para traerlas y poder hacerlas partícipe de lo que es una marcha como la que fue en esta última oportunidad y en este caso cómo las mujeres de Apúa movilizaron, estuvieron presentes en las calles, también con la misma sensación. Muy fuerte la energía que circuló en esa marcha, por lo menos en lo personal, y nosotras desde lo que es las que venimos participando en las calles. Cada marcha tiene su impronta, su esencia, ¿no? Y esta última fue una de las más significativas, Juli. Yo creo que tiene que ver eso también, ¿no? Que nos atraviesa a todas desde cualquier perspectiva, ¿no? Digo, desde lo sindical, desde lo personal, desde lo familiar y de lo social. Creo que hay algo que nos dice que tenemos que salir y unirnos y estar más juntas que nunca, en red, sororas. Y también entiendo también que esas jovencitas también en ese abrumamiento de cosas y de situaciones, totalmente también las compañeras jovencitas que no están por ahí estables desde
sienten siento que hay una fragilidad en ellas que por ahí antes no la veía, y nosotras que estamos en la media, por lo menos en el caso mío, que creo que somos las que tenemos que atender desde las compañeras más grandes a las más jovencitas. Más grandes, sí. Más grandes digo porque yo siempre me siento en ese medio en ese medio de por ejemplo, del caso de mi mamá, que viene hace muchos años, vos comentaste un poco la historia de su vida. Es eso, ¿no? Entender eso desde las compañeras jubiladas, las compañeras más grandes, de todas las generaciones. Y yo estoy en la media, donde digo, bueno, las más jovencitas, es como que dijiste vos, hay que leer los momentos, hay que leer también lo que nos está pasando, y que más allá de lo generacional nos atraviesa a todas. Yo creo que Ni Una Menos no es una consigna. Las mujeres de Apuba hace tiempo hemos tomado una decisión política de cómo transitar estos temas, y entonces hasta ver qué pasó por ahí en sus estómagos, en sus cuerpos, 3J. Yo particularmente volví a ver a la sociedad comprometida, a la sociedad en este hartazgo, en este cansancio, y eso, que sean multitudinarios, acompañados, porque más allá de la organización que acompaña y que hay una decisión política de estar siempre en la calle, bancando estas fechas que nos movilizan y nos atraviesan, más todo lo que se hace cotidianamente en los institutos, me volví a sentir acompañada de esa multitud, ese fervor y esa bronca, y de las jóvenes, esa juventud que vimos, este rango de que hablábamos también, como decía Cintia recién, y hablábamos fuera del micrófono, que está comprometida, que vuelve a tener lucha, que entiendo que también estén sintiendo miedo, porque hubo como un momento donde esa sensación de calle miedo parecía que se había, ¿no? Si bien nunca terminaron los femicidios, sentimos como una libertad de caminar de otra manera en la calle. Creo que hoy, por la política violencia que se impone desde arriba hacia abajo, vemos nuevamente, ¿no? Hemos pasado situaciones de miedo, por lo menos a mí me ha tocado en los últimos tiempos, a esto que vuelve la mirada, el acoso, el caminar atrás, cerquita, lo que te digan, y imagino en las más jóvenes, pero la sociedad comprometida. Yo sentí mucha energía en la calle, y vi como algo que escuchaba, que no es mío, ¿no? Como la sociedad en los últimos meses fue comprometiendo, ¿no? Con causas una tras de otra, las universidades, el Ni Una Menos, acompañar, y me parece que es un momento de hartas, y hartas, porque estamos acompañadas de hombres y mujeres, este 3J, si bien se hace, pero se ha visto, me he sentido muy acompañada, y vi también a nuestros compañeros muy comprometidos, así que nada, es como un momento muy, muy triste que atravesamos, un retroceso a nivel sociedad, pero no a nivel nuestro, entonces al contrario. Nosotros tuvimos una inyección de energía. Más impulso, claro, para estar. 3J. Sí, vos, Clary, que sos la abuela más joven. Sí. Hace un rato nos decían que tenés nietas. Tengo nietas, tengo 2 nietas. Mujeres. Tengo mujeres, y tengo una hija mujer. Y bueno, el varón tiene una nena y mi hija tiene una nena. Así que ahí, y jóvenes, ¿no? Porque ellos son jóvenes. Y cuando salimos a las calles, porque bueno, ellos también ellos estuvieron ahí, decíamos, acá de nuevo estamos poniendo el cuerpo, se vio la energía, se vio el que teníamos que estar, se vio la organización también. ¿En qué sentido? En el sentido en que estamos presentes, levantamos nuestra voz, porque estamos hartos y porque sabemos que todo está retrocediendo, pero le decimos al gobierno y le decimos a quien tengan que tomar estas decisiones de cuidarnos, que nosotros estamos presentes, que no bajamos los brazos, que nuestra voz va a ser escuchada siempre, porque siempre donde hay una red, donde hay sororidad, o donde haya una persona, una mujer que tienda la mano, que escuche a la otra,
ahí va a haber una voz de una feminista o de una mujer o de un hombre que entienda qué es lo que está pasando. Yo, luego de llegar a mi casa, pude hablar con ellos, si bien mis nietas son chiquititas. Hablamos con mis hijos en la mesa de esto. ¿Qué quieren ustedes para sus hijas? ¿Cuál es el futuro que quieren? ¿Qué es lo que están pensando que va a pasar cuando la abuela, mamá, ya no esté? Y entonces, ¿qué mirada tienen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué cosas van a luchar? Y eso es lo que tiene que quedar. ¿Resonó en la mesa? Nosotros tenemos que estar presente en las calles o donde se busque el momento de levantar la voz para que nos cuiden, para que no tengamos que volver a nuestras casas diciendo a cada amiga, a cada compañera o a cada organización, en este caso que lo hacemos nosotros desde siempre, llegamos, estamos bien, mandar un mensajito, que de hecho uno de mis hijos me decía, en el colegio, hasta que no llegue la última, no para el celular de mandar mensajito, llegaste bien, llegaste a tu casa, por dónde estás, porque realmente nos están matando. Y hay una mirada que está como para el otro lado. Entonces, en el momento que estuvimos en la calle, el último 3 de junio, fue decir nuevamente con ese cántico o con esa voz fuerte, nos están matando, señor, señora, nos están matando y nos están matando en la cara de la gente. Así que es un mensaje también para los más jóvenes, para los que vienen, para los que no vinieron, para que sepan esta historia que viene hace muchos años, esta lucha, ¿no? De muchos años. Y yo quiero que mis hijas, que mi hija y que mis nietas sean cuidadas. Y por eso pido que ellas puedan, desde muy chiquitita, mamar esto que es estar todas juntas en redes, estar todas juntas cuando se necesita y que se vuelva de alguna manera esa palabra que tanto lo dijimos, que es la sororidad. Que sea la palabra que sea, pero que sea entre todas juntas y que nos cuidemos entre todas y que alguien nos escuche, ¿no? Porque nosotros no vamos a bajar los brazos. Las mujeres y el conjunto de la sociedad entendió que ni una menos ya no es ni una menos nada más. Es un movimiento social, es una lucha y así tendría que seguir. Hagamos siempre un partido político. Y pongamos mujeres a la cabeza. Bueno, iba a ser el cierre, pero el cierre lo hiciste vos, Clary, porque la verdad ¿Puedo hacer una mención Sí. chiquitita? Porque destacar esto que dijo Clary, traer a esto también la importancia, ¿no?, de la organización, que cuando habló de organización. Y creo que si hay algo para destacar en las mujeres de Apúa, es el tema de la organización. Nosotras tenemos el gran grupo de tamboras también que dan una luz y una esperanza en la organización también, porque aportan todo eso desde un convencimiento, una convicción en el toque, en la organización para salir. Y por supuesto, Caro, que también estrenó, Caro Cargo. Sí, así que también, y bueno, Juli, Mujeres siempre a la como cabeza. conducción. Por eso las mujeres organizadas siempre vamos a seguir resistiendo, por eso destaco esto, porque no lo tienen las organizaciones sindicales mucho más grandes que las que son Apúa, digamos, no las tienen. Entonces, creo, fútbol femenino, digo, ¿no? Tuvo un montón de cuestiones que hemos crecido y que por ahí cuando uno mira para atrás puede ver ese recorrido de esas pioneras, cómo tiene también esa constancia y ese trabajo y ese esfuerzo de seguir en todas las canchas como tenemos que estar. Así que eso también es para destacar, Juli. Y yo pongo algo cortito, cuando no teníamos soga, íbamos de la mano. Esas Tomadas de la fotos, mano. Total. siempre nos cuidamos, entre todas, pero esas fotos de la mano siempre emocionan volver a verlas. Total. Bueno, compañeras, el cierre lo han hecho ustedes, creo que una síntesis perfecta. Les agradezco muchísimo que hayan acompañado y hayan nutrido a Modo Nodo, que es el programa streaming de la Comisión Interna de Rectorado y Consejo Superior. Un saludo muy grande a mi compañero Claudio Rasti, que nos estuvo acompañando. Le agradecemos a Claudio y a la Comisión Interna. Por supuesto. A toda la técnica, Leandro, Tango,
por estar siempre en la producción y guiándonos. Y un saludo muy, muy, muy fuerte, muy especial y muy grande a todas las mujeres de Apuba. Acá estamos, tenemos que armar un programa feminista. Vos tenés una radio, streaming, y si no será acá o en la Radio UBA, un programa 100% feminista donde podamos tener voz, porque hace falta una prensa feminista. Muchísimas gracias. Vos. Gracias. Gracias, Bye. Juli. Chao.